La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hoy es lunes 1 de junio, las 9 de la mañana con 4 minutos. Y en ausencia de Marcos Arana le saluda Guillermo Velasco en este cara a cara para iniciar semana con muchos temas vinculados a la política, sobre todo en esta recta final de la campaña electoral. 3 días más de campaña. Si usted ya está cansado, ya puede estar tranquilo. Hay que aguantar 3 días más, pero bueno, son días para los partidos políticos cruciales, a efecto de que pues intenten sobre todo llegarle a los indecisos. Este sería el plano ideal. Serán días también de activación de algunos mensajes, ataques, contraataques, en fin. Pero bueno, así son las campañas políticas. Esto está llegando a su fin, me refiero a la contienda, y tendremos elecciones el próximo domingo 7 de junio. Y bien, un tema muy interesante que lo hemos venido abordando en diferentes espacios al calor de esta campaña electoral, es el rol de las redes sociales como algo estratégico, como algo fundamental, el uso que se ha dado, lo que implica en la propuesta, en el ataque, en el posicionamiento de los candidatos y de las diversas alternativas políticas. Y bueno, hoy será parte de la conversación que vamos a sostener esta mañana con un especialista que está aquí conmigo en cabina, al que usted conoce muy bien porque es también comentarista en la tercera emisión de Zona 3, y me refiero a Carlos Raya, director de IMC Marketing Comunicación, experto en comunicación, marketing y redes sociales. Carlos Raya, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, pues en fin, vamos a entrar justamente a este tema, y yo iría a los temas antes de ir viendo particularidades y algunos hitos en la campaña, pues hablar justamente, Carlos Raya, no solamente en el proceso de Jalisco, sino en procesos políticos, sociales, se habla mucho del rol determinante de las redes sociales. No sé si como un cliché, que es lo que tendremos que, o realmente el papel relevante que tienen. Yo siempre he puesto el ejemplo de la campaña de Barack Obama, que lo hemos abordado como el boom de las redes sociales. Pero ¿qué tanto es esto hoy, el rol que están jugando? A mí me gustaría que la audiencia tuviera una perspectiva más completa de qué estamos hablando, justamente el rol que juegan estas redes sociales en las campañas políticas hoy en día. Carlos Raya. Mira, yo incluso me iría un paso más atrás, no solo de campañas políticas, sino de la política en general. Hay que recordar, por ejemplo, el famoso tema, el famoso caso de las redes sociales en todo el movimiento que hubo en Oriente Medio, cuando se destituyeron presidentes, incluso el presidente de Egipto, y el Twitter sobre todo empezó a cobrar una gran fuerza a nivel social para hablar de temas políticos. Ahí creo que fue a nivel mundial cuando todos supimos el peso que podría tener las redes sociales. La llamada primavera árabe, ¿no? Exactamente, primavera árabe, ¿no? Que se fue pues viralizando, que es una de las ventajas de las redes sociales. El gobierno no puede detener esta viralización de información. Cada uno de los ciudadanos se convierte en reportero, y entonces, bueno, se hace esta masa y esta gran bola de nieve que no se puede parar. Yo creo que ahí fue, a partir de la primavera árabe, el parteaguas de hacer política a través de medios, no nada más los tradicionales, sino medios digitales, ¿no? Y a partir de ahí entonces sí empiezan, yo creo que los políticos voltearon a ver esta gran herramienta, y entonces la transformaron en una herramienta para campañas políticas, no nada más como medios de presión a los gobiernos, sino como campañas políticas y el gran poder que pueden tener, ¿no? Pero entonces estuvieron primero ligadas más bien a las luchas de protesta, a la indignación. Yo pensaba, ahora que decías lo de la primavera árabe, también todo el tema del movimiento de indignados en España, a partir del 2008, que tomaron la calle una serie de grupos políticos que hoy además o están gobernando, que ya hablaremos después del caso Barcelona, sí, o el caso Podemos también, como una vertiente que se creció y que me parece que en las redes sociales hubo un movimiento muy importante. Que si no mal recuerdo, todo el movimiento español surgió, la inspiración fue el movimiento árabe, ¿no? Como decíamos hace un momento, la gente vio el poder que tenían las redes sociales
y entonces las pensó, digamos, como una posibilidad para hacer valer su voz y para generar movimientos de protesta contra los gobiernos de infinidad de países. Oye, el caso Venezuela, por ejemplo, también es interesante, como ante un régimen totalitario, dictatorial, donde hay que decirlo claramente, está cancelada totalmente la libertad de expresión, Sí. hay alternativas sociales para que la gente vea Twitter, Facebook, aunque también los han tratado de controlar, y ahí la pregunta es si esto es controlable o no, o si efectivamente ahí no hay límite para exhibir al mundo lo que está pasando en una dictadura. Mira, sí es controlable desde el punto de vista que los gobiernos tienen influencia en sus redes de telecomunicaciones. Incluso al día de hoy el gobierno chino tiene prohibido Facebook y Twitter en el país por no atender a los intereses de la República Popular. Sí se puede controlar la entrada y salida de información, digo, a través de un ambiente macro, es decir, cortamos ya técnicamente lo que se llaman las IPs y demás de este tipo de páginas, Twitter, Facebook, y entonces los ciudadanos de un país no tienen acceso a estas redes sociales. En el caso Venezuela que decías, es interesante ver que si bien a lo mejor por algunas estrategias de hackeo, como se llama en el medio, algunos ciudadanos dentro del país pueden tener acceso a las redes sociales, es interesante ver también todo el activismo que hacen los venezolanos desde fuera de su país, ¿no? Y en el caso de elecciones, por ejemplo, cuando Chávez convocó a elecciones contra Enrique, ay Dios, olvidé su apellido, el opositor Capriles, con contra Capriles, sí. Exactamente. Todo el movimiento en redes sociales a favor de Capriles y a favor de que Chávez no siguiera en el poder, se gestó desde fuera de Venezuela por venezolanos en el exilio. Fíjate que es interesante, igual este hombre detenido, Leopoldo López, me parece que es, sino que la audiencia me corrige, ahora se me va este apellido, este activista que lleva más de un año encarcelado, y su mujer Lilian Tintori, desde fuera del país, lo que refieres, a través de redes sociales y en varios foros, no solamente redes sociales, en este activismo. Fíjate que esta reflexión que hace Carlos Raya, con quien estoy conversando esta mañana, Carlos Raya, experto en temas de comunicación, marketing y redes sociales, justamente como ligado a la protesta, hay cosas que estaban como en un nivel mínimo y se logró, digamos, un tema exponencial bestial. Exacto. Porque aunque haya mecanismos de control, me estaban diciendo, no sé si tengas conocimiento, Carlos, en el caso de Venezuela, una red social muy a modo del gobierno, en donde solo admitía determinados perfiles para de alguna manera como despresurizar aparentemente, contrarrestar, y solo admitir a los cuates del régimen, por así decirlo, ¿no? Sí, es el mismo caso de China, ¿no? Crean sus propias redes sociales, las ponen a modo, controlan muy bien la censura. Digamos que cada comentario, aunque sea de manera automática, pasa por un filtro. Entonces, si digamos el filtro, el robot detecta ciertas palabras o ciertos condicionamientos que se ponen, pues simplemente tu post no se publica. Eres un indeseable en esa red social, ¿no? Y pues, ya si te portas mal en 2 o 3 ocasiones, pues olvídate de que tienes un perfil en esa red social y probablemente alguien llegue a tocar a tu casa para ver qué te está sucediendo, ¿no? Una pregunta, Carlos Raya. Hombre, a lo mejor el tema, me dirás en la respuesta, puede tener sus matices, pero la fuerza de las redes sociales, ahora hablaremos más a detalle de cada una de ellas, y también lo que pasa en el contexto nacional y en la política local también, insisto, al calor de la campaña política que estamos viviendo, pero pueden llegar a poner a un régimen cualquiera, no pensemos solamente en México, en cualquier país, pueden poner en jaque las redes sociales a un gobernante, a un gobierno, por la presión que ejercen. Yo me quedo pensando en que hoy se han exhibido a muchos políticos en redes sociales, y la pregunta es si la fuerza puede ser tan determinante como para hacer que caiga un gobernante. Mira, de momento no me viene a la mente algún caso en especial, pero yo te puedo decir que definitivamente sí. En el caso de México vemos el nivel de presión que se le ha puesto al gobierno federal, señalando los errores del propio presidente y los de su gabinete, que bueno, yo sinceramente veo difícil que la presión que se genera a través de medios pueda hacer que el presidente renuncie, pero vamos,
el nivel de presión por lo menos hace que se muevan las cosas, ¿no? Que no se mantenga lo que se viene haciendo, sino que aunque los políticos no lo acepten, ciertamente escuchan lo que pasa en el ambiente, en redes sociales, y eso puede hacer que se muevan algunas cosas, algunas prácticas, incluso a niveles reformas de leyes, ¿no? Fíjate que yo pensaba, bueno, en varios sitios que seguramente tú has analizado, el tema en la Universidad Iberoamericana cuando Peña era candidato, que esto a la postre derivó en todo este asunto de Yo Soy 132, que en redes sociales me parece que fue sin duda un hito importante de la campaña. Crecer, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, esto pudo haber sido una noticia más en un evento en donde al presidente lo abucharon y punto, ¿no? Salió en prensa. La prensa pues, es efímera, al día siguiente ya no existe, hablando en un sentido un poco figurado, pero bueno, pues ya es el diario del día anterior. En la radio, en la televisión se comenta y se acabó la noticia. En el caso de redes sociales, no es, digamos, manejable por los medios, ¿no? Porque se sale de control. Sí, el medio puede haber dicho, a ver, yo cumplí, yo di la noticia, pasamos algunas imágenes, etcétera, pues cumplí, ¿no? Di la noticia, pero al día siguiente voy a hablar del tema del día. Y en el caso de las redes sociales, el peligro, digamos, para el gobierno es que puede crecer tanto como la población lo quiera crecer, que fue lo que pasó en el caso Yo Soy 132. Se hizo la nota, Peña Nieto fue a la universidad, un grupo de estudiantes lo cuestionó, lo abuchó, etcétera. Se entrevista a uno de los miembros de su equipo de campaña y dice, no, solo 132 y oh sorpresa, resulta que no. Y la sorpresa, ¿no? Entonces ahí hubo cierta indignación y se empezó esto a crecer. El hashtag usado en Twitter, que el famoso gatito, con Yo Soy 132, se hizo tendencia nacional, por algunos momentos se hizo tendencia mundial, hubo adhesiones desde otros países y esto creció tanto que bueno, a la fecha todavía nos acordamos muy bien de ese trend topic, de ese hashtag, y parece que es un movimiento que todavía sigue por ahí, ¿no? Que todavía ya un poco venido a menos, fuerza. Hay que decirlo, pero sí en el ámbito de la campaña del 2012 creo que tuvo su impacto. Pensaba en el Ya me cansé del procurador también, que llegó Exacto. A ser muy, muy importante. Y en fin, varios episodios en la política de los cuales vamos a seguir hablando después de esta pausa. Estamos conversando, le recuerdo a la audiencia, con Carlos Raya, director de IMC Marketing Comunicación, experto en comunicación, redes sociales, en un tema muy interesante. Y vamos a ir a la numeralia, lo que pasa con las redes sociales en nuestro país, cómo han incidido, para poco a poco ir entrando en un tema que le va a interesar mucho, el rol que han jugado las redes sociales en la política en Jalisco, en el marco de la campaña. Hay quien lo ha hecho bien, quien lo ha hecho regular, me refiero a los candidatos, y quien lo ha hecho francamente muy mal. No se vaya.